Buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy es día jueves 4 de junio del año 2020. Nos reunimos 2 veces por semana, como ustedes lo saben, para estudiar un poquito de la palabra, para aprender algunas situaciones de la palabra y que al aprenderlas eso nos permita entonces tener una mayor profundidad, un mayor conocimiento. Eh, el día martes preguntaba yo cuál era el siguiente tema que quisieran que habláramos. Soy muy desordenado y por eso me cuesta mucho trabajo seguir el manual tal cual. Y lo que me pidieron entonces, dentro de los temas, me dieron algunas opciones. Los falsos refugios, me hablaron acerca de la amargura, y una de las cosas que me comentaron era que querían que abordáramos el asunto de las voces que escuchamos, y después de orar un rato y preguntarle a Dios, me decidí por ese tema, por el tema no de las voces como tal, sino de la interacción que tenemos con el contexto donde Dios nos ha puesto. Y entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de poder aprender algo de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, siempre y en todo lugar. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres, Señor, el que nos puso sobre el huerto, el que nos hiciste sobre la faz de la tierra y el que pusiste en nosotros la capacidad de sentir, de ver, de percibir, de escuchar, de vincularnos, de ligarnos con todo lo existente. Y te doy gracias, Señor, porque todas las cosas que tú hiciste, las hiciste para nuestra bendición, para nuestro beneficio, Señor, pero al mismo tiempo para nuestra responsabilidad, Señor. Y yo sé que al decir esto, para algunos quizás les va a sonar incómodo, pero tú nos diste lo necesario para cumplir con la función que tú quieres que llevemos, Señor. Y te doy gracias porque en medio de todas las cosas, tú, Señor, estás poniendo nuestra visión en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando nosotros pensamos en el ser humano, nosotros tenemos que entender que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Yo sé que he dicho esto tantas veces que ha habido gente que dice, es que tú dices las mismas cosas, y digo, y el problema no es que las diga, el problema está que las entendamos. Porque cuando Dios hizo al ser humano para hacer su imagen y su semejanza, o dicho de otra manera, Dios hizo al hombre para reflejarse en él, para mostrarse a través de él, nosotros tendríamos que pensar cómo es que Dios interactúa en la creación. Esa es mi primera pregunta en esta noche. Ya le está ¿Cómo dando. es que Dios interactúa en la creación? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que Dios de ninguna manera, al momento de que algo existe, de ninguna manera está aislado de lo que existe. Escúcheme bien esto porque este argumento es fundamental que usted lo considere. Todo lo que Dios ha hecho está interconectado con Dios. No estoy hablando del avatar, estoy hablando de Dios. ¿Sí? Aunque quienes se meten a las cuestiones espirituales y hay quienes se meten al esoterismo, de repente entienden cosas y las llevan entonces al conocimiento social. Y a veces es triste que gente que no conoce a Jesucristo como Dios tenga más entendimiento de algunas de estas situaciones. Escúcheme. Si Dios ha hecho todas las cosas, primera cuestión, si Dios ha hecho todas las cosas, ¿entenderá Dios la parte y la función que implica cada una de estas cosas hechas
dentro del entorno de la creación, dentro del entorno del universo? Yo quiero pensar que sí. Entonces, todo lo que existe, Dios lo hizo y Dios lo hizo con un propósito. ¿Qué quiere decir ese propósito? Que Dios lo hizo para complementar, Dios lo hizo para equilibrar, Dios lo hizo para enriquecer la creación. Y aunque haya cosas que a usted y a mí no nos gustan, ¿sí? Siempre pongo el ejemplo del mosquito, porque el mosquito me pica a mí, sí, pero la larva del mosquito alimenta al pececito y el mosquito se convierte también en alimento para los batracios y el mosquito se convierte en alimento para algunos pequeños reptiles. Y entonces, más allá de mi gusto particular, las cosas, los animales, lo que existe, trae equilibrio a la creación. Y entonces cuando Dios hace todas las cosas y cuando Dios pone al ser humano en medio de todas estas cosas, Dios conoce perfectamente todo lo que existe porque Él lo hizo. ¿Estarían de acuerdo conmigo en este argumento? No suena violento el hecho de decir que si Dios lo hizo, Dios lo conoce, porque luego decimos, el Pablo está sacando alguna doctrina de contexto. No, todo lo que existe, si fue hecho de parte de Dios, Dios lo conoce. Vamos bien. Pero cuando estamos hablando en Salmo 138, verso 8, cuando dice que el Señor cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre y que Él no desampara la obra de sus manos, quiere decir entonces que las cosas que Dios hizo, las hizo con una intención. Todo lo que existe lo hizo con una intención, aunque nosotros en nuestra ignorancia, aunque nosotros en nuestra necedad, aunque nosotros en nuestra limitación, no lo entendamos. Y entonces es importantísimo considerar esto, porque cuando Dios hace la materia oscura que le estamos nosotros apenas entendiendo a finales del siglo XX, Dios tiene toda la eternidad que la conoce. Cuando nosotros hablamos acerca de los agujeros negros, Dios los conoce. Cuando estamos hablando entonces de cuestiones cuánticas, Dios las conoce. Que nosotros nos estemos enterando ahora no significa que Dios las acaba de hacer. Significa que así ha funcionado el universo y que las cosas que Dios hizo desde el principio han permitido que todo lo que existe se mantenga en el equilibrio que Dios le dio. ¿Por qué es fundamental esto? Porque cuando nosotros nos damos cuenta entonces que todo lo que existe trae equilibrio a la creación, quiere decir entonces que Dios no solamente lo conoce, sino que Dios sabe en qué punto, en qué momento y en qué circunstancia lo hizo para que funcione adecuadamente. El que ha sacado las cosas de equilibrio ha sido en esta creación el ser humano, y cuando Dios hizo al mundo celestial, Satanás, que se rebeló y que se puso en contra de Dios, generó también un punto de conflicto, un punto de rompimiento, pero debemos de entender entonces que eso es temporal para con Dios. Y entonces, si eso es temporal para con Dios, nosotros tendríamos que darnos cuenta que en el momento de la eternidad, cuando Dios restaure todas las cosas las pondrá una vez más en el equilibrio que es necesario. Y entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, dice Salmo 104, verso 1, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a sus ministros, el que hace a sus mensajeros
¿sí? El que hace a los vientos sus mensajeros, dice, y a las flamas de fuego sus ministros. El que fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. El que riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacía la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves en las ramas, en las hayas, perdón, hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es de noche, en ella corretean las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven innumerables seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacían de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son criados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria a Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, Jehová. Aleluya. Ahora, ¿por qué decir todas estas cosas? Porque precisamente una de las cosas que estamos queriendo mostrar es como todo lo que existe, más allá de que el ser humano lo perciba, Dios lo percibe. Cuando dice, tú hiciste el leviatán para que jugase, ¿sí? Y siempre, y me llama mucho la atención cuando dice esto, porque de repente nosotros tenemos una visión caótica de las cosas. Sin embargo, para Dios, Dios ve lo que existe y Dios se alegra en ello, Dios se goza, Dios se divierte, Dios ve y no se sobresalta con la bestia más grande, simplemente Él ve su creación. Ahora, pregunta, si Dios hizo todo, ¿sí? Y si Dios no solamente hizo todo, sino sabe el propósito de todas las cosas, ¿será acaso que Dios también pueda saber incluso cuántos cabellos tengo? Dice Salmo 69, verso 4. ¿Sí? Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que aborrecen sin causa, ¿sí? ¿Sabrá Dios cuántos cabellos tengo? Porque el asunto es que Dios conoce todas las cosas. Lucas 12:7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y yo me pregunto, porque siempre nosotros pensamos
que solamente escuchamos la voz de Dios. Por eso decía yo, más que pensar las 4 voces que escuchamos, yo diría, bueno, si estamos sordos, seguramente sí. Pero ¿cuántos de ustedes saben que nosotros podemos escuchar mucho más de lo que pensamos? O sea, ¿podemos escuchar nosotros a los animales? O sea, si tú escuchas a un perro atropellado, ¿sabes que le está doliendo? ¿Puedes escuchar el dolor de un animal que sufre? Entonces quiere decir que sí podemos escuchar, y no estoy hablando del sonido, estoy hablando de poder interpretar lo que está sucediendo en el otro. ¿Has visto un pez cuando lo sacas del agua, cómo se está asfixiando y cómo puedes sentir la desesperación del pez ante la falta del oxígeno en sus branquias para poder respirar? Porque no puede respirar el aire directamente. Necesitaría estar en el agua para poder entonces tomar las pequeñas partículas de oxígeno que hay en el agua disueltas y poder seguir respirando. ¿Has podido sentir esa desesperación de un pez que se está asfixiando por haberlo sacado del agua? ¿Has sentido la desesperación de un pajarito que se cayó del nido y que está piando, pidiendo a su mamá que pueda venir o a alguien que lo pueda poner de regreso en el nido porque sabe que va a morir? Lo que estoy intentando decir es que los seres humanos, al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, podemos escuchar muchas cosas que Dios escucha, pero que nos hemos vuelto necios, nos hemos vuelto sordos, nos hemos aislado en nuestra capacidad de escucha. Resulta que nosotros, dice 1 Tesalonicenses 5:23, somos más que solamente espíritu, o más que solamente alma, o más que solamente cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo, o yo prefiero decirlo, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo, pero podemos percibir a través de cada uno de ellos las diferentes cosas. Si somos un cuerpo, tendríamos que pensar nosotros que el cuerpo está hecho de polvo, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que estamos hechos de polvo, lo que estamos diciendo es que este polvo que nos constituye, por eso se llama Adán, ¿sí? Este polvo que nos constituye, Dios hizo que se organizara de tal manera este polvo que este polvo puede percibir lo que el polvo que está a nuestro alrededor percibe. Lo que voy a decir va a sonar como esotérico y le pido que lo escuche primero antes de juzgarlo. El ser humano puede percibir las vibraciones. El ser humano puede percibir el magnetismo. Sí, yo sé que cuando uno dice las vibraciones, uno pensaría de la vibra, como este asunto de las piedras y todo lo demás que se convirtió en algo esotérico. No, pero seamos honestos, antes de que me juzgue, ¿sí? Porque puede ser que alguien agarre una varita y con la varita de veras descubra dónde hay agua. Si no hubiera seres que no tienen nada de esotéricos, y escúchame bien lo que estoy diciendo, seres que no tienen nada de esotérico y que pueden percibir la vibración, que pueden percibir el magnetismo. Por ejemplo, las mariposas monarca pueden viajar desde Canadá hasta Michoacán y no hay un solo letrero en todo el camino que diga mariposas hacia allá. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen precisamente a partir del magnetismo terrestre, ¿sí? Y de cómo ese magnetismo finalmente se convierte en una forma en que ellos se pueden dirigir, pero no solamente las mariposas, las aves migratorias también lo hacen y entonces tenemos golondrinas, tenemos gansos, ánsares, tenemos un montón de aves que usan el magnetismo para poderse mover.
Tenemos insectos que usan el magnetismo para poderse mover. Tenemos ballenas que usan el magnetismo para poderse mover. Y tenemos al ser humano que se ha vuelto necio y ya no logra percibir lo que Dios hizo. Pero lo que estoy intentando mostrar es que si bien el ser humano ha olvidado, los animales no han olvidado. Y entonces el ser humano es capaz de percibir el magnetismo, aunque ya lo olvidó, lo que significa decodificar esa señal. El ser humano puede decodificar también el impulso térmico. ¿Qué quiero decir con eso? Que el ser humano sí puede percibir las pequeñas variaciones de temperatura en el ambiente, en las imágenes. Y hay personas entonces que a través de esas pequeñas variaciones te pueden decir si una persona está sana o una persona está enferma. Sí, yo sé que van a decir que la cuestión del aura y que todo. Y entendamos una vez más, si no hubiera seres vivos con esa capacidad, yo diría, es cosa de superchería. Pero cuando los animales son capaces de percibir esas pequeñas variaciones en los campos magnéticos que generan las personas, ellos no están metidos en supercherías y ellos no están metidos en doctrinas raras, ellos simplemente han desarrollado una sensibilidad que el ser humano ya perdió. Los tiburones con cabeza de martillo pescan en el fondo del mar entre la arena, emitiendo pequeñas señales electromagnéticas y en el impulso de esas pequeñas señales electromagnéticas, ellos pueden percibir si hay un pez debajo de la arena, un lenguado, por ejemplo, y poderlo cazar y poderlo comer, a pesar de que no lo ven con sus sentidos naturales, la vista o el olfato, ¿sí? Para olerlo, paladearlo, escucharlo con el oído. No, hay sentidos más allá de solamente los sentidos, 5 sentidos que nosotros normalmente pensamos que están allí. Los delfines pueden emitir entonces frecuencias agudas de ultrasonido y podemos percibir, o ellos pueden percibir, igual que los murciélagos, esos sonidos y pueden orientarse. Pero ¿saben ustedes que hay gente que logra percibir esos sonidos agudos? Y algunos dirán, bueno, son gente muy rara. Sí, pero existen seres humanos que son capaces de poder percibir esas emanaciones naturales. Y entonces, insisto, Dios podrá percibir cuando el murciélago lanza el chillido para poder orientarse. Ustedes me van a decir, pues claro, es todopoderoso. Pregunta, ¿y si Dios, que es el creador, nos ha pedido a nosotros, que somos sus hijos, que cuidemos de la creación? Ahora viene mi pregunta inocente. ¿Será que acaso Dios te ha desprovisto a ti de lo necesario para poder percibir la creación que Él hizo y que la puso en tus manos para cuidarla? Y ese argumento me ha estado dando vueltas desde hace 2 o 3 días cuando me dijeron que querían que les compartiera desde el martes por la noche. Yo estaba pensando en esto. La necesidad es el argumento, es el detonador, es el dinamizador de la acción. Y si Dios nos ha pedido a sus hijos que cuidemos de la creación, mi pregunta sería, ¿acaso Dios será suficientemente necio, ignorante o irresponsable para pedirnos que hagamos algo que somos incapaces de hacer? Y entonces, tengo para mí que cuando Dios me pide que yo le dé clases a una persona es porque me va a dar las capacidades de poder no solamente hablar con la persona, sino escuchar cosas que la persona puede estar sintiendo, percibiendo, sin que me las diga directamente. ¿Cómo lo sé? Porque lo he vivido durante años en mi ministerio.
que yo puedo percibir el corazón de una persona. Dios me revela muchas veces lo que hay en el corazón de la persona para que yo pueda cumplir con mi función, con mi labor de acompañar al otro en su proceso de sanidad, de maduración, de restauración. Y gracias a eso puedo cumplir la labor que Dios me ha dado. Pero es muy curioso y hace semanas yo platicaba con mi hija Priscila al respecto. Si usted ha vivido con nosotros o usted ha estado cerca con nosotros, usted sabe que yo me puedo comunicar con los perros, yo me puedo comunicar con los gatos, yo me puedo comunicar con el conejo, yo me puedo comunicar con los bichos de veras. Y suena raro, pero al principio yo decía, ¿será superchería? No. Para mí tengo una facilidad, tengo una gracia dada de parte de Dios, si usted lo quiere decir así, para poder generar empatía con los animalitos. Y me es fácil. Y diría, solamente sería con los mamíferos, no. De chiquillo yo tuve una serpiente, se llamaba Rosita, ¿sí? Porque había una muchacha en la feria, sí, que se llamaba Rosita, que estaba así por haber desobedecido a sus padres, sí, y estaba en esa horrible situación, y no sé qué, si se acuerdan, pero era la mujer serpiente, la mujer maldita, la que por haber desobedecido, y entonces, ¿y cómo te llamas? Y siempre decía la muchacha, Rosita, sí. Y entonces a mi mamá no le gustaba mucho a mi serpiente, ¿sí? Porque también ella se llamaba Rosa. Y bueno, tuve que cambiarle el nombre, ya no se llamaba Rosita, mi serpiente se llamaba Rose. Entonces, pero la cuestión es esta, ¿cómo es posible, sí? Porque los reptiles son seres que tienen un cerebro más limitado, que no tienen emociones, sí, pero mi serpiente me reconocía a mí. Y sabía quién era yo y sabía quién no era yo, y se guardaba conmigo y me la llevaba en la bolsa de la camisa y nada más sacaba la cabecilla y la volvía a meter para que no me la quitaran en la escuela, y ahí la traía. Era una ilama que estaba chiquita. Cuando empezó a crecer, por supuesto que ya no la pude traer en la bolsa de la camisa porque llegan a medir hasta 8 o 9 metros, bueno, como 8 nada más, ¿sí? Entonces imagínense, ya cuando estaba muy grande, pues ya en la escuela era un problema. Pero lo que quiero que entienda es, hay una gracia de parte de Dios para comunicarnos con lo que existe. Pero el haber perdido el entendimiento de esa capacidad de comunicación nos lleva a pensar que es superchería que alguien pueda percibir lo que está sucediendo alrededor. ¿Han leído ustedes reportajes acerca de tsunamis? Una de las cosas raras de los tsunamis es que las aves se callan. Viene el tsunami, hubo un terremoto en la parte profunda de lo que es la placa oceánica. Eso va a generar entonces una ola, y esa ola, ese movimiento de la placa genera una vibración que es muy, muy grave, frecuencias muy graves, y los animales lo perciben. Y ellos saben que viene una ola. ¿Cuál es el problema? El ser humano está tan separado de su capacidad de sentir y de entender que aunque toda la creación le está diciendo cuidado, el ser humano está desconectado de la creación y por eso no lo percibe. Y entonces, ¿cuál es el primer elemento que es importante tener en cuenta esta noche, más allá del esoterismo? Les preguntaría yo, con todo esto que he dicho, ¿Dios estará conectado, o la creación como creación de Dios estará conectada con Dios? ¿Habrá una relación entre Dios y su creación? ¿Habrá un vínculo entre Dios y su creación? De su respuesta dependerá entonces qué tanto puedan creer
que los hijos de Dios tenemos el llamado a estar interconectados también con la creación. Y entonces, cuando nosotros pensamos en estas cosas, nosotros tendríamos que pensar que la creación de Dios se está tratando de comunicar, está tratando de generar ese vínculo, está tratando de manifestar lo que le está sucediendo. Sí, suena bien raro, ¿verdad? Pero cuando usted revisa Romanos capítulo 8, me voy a permitir compartirle la pantalla de Romanos capítulo 8 para que usted lo vea juntamente conmigo y que no piense que estoy bromeando con estas cosas. Romanos capítulo 8, entonces. Por el Espíritu, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué implica la manifestación de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que la creación está esperando que los hijos de Dios hagan? ¿Sí? Note usted, ¿sí? Una palabra bien interesante. ¿Listos? ¿Qué está esperando la creación? Apocalipsis. La palabra manifestación se llama la revelación de los hijos de Dios. Dicho de otra manera, la creación está esperando que usted y que yo nos quitemos el velo, y cuando está diciendo que hay un velo, significa que estamos aislados, estamos desconectados, hemos perdido la capacidad de poder ver directamente a la creación porque estamos encerrados en nuestra ignorancia, estamos encerrados en nosotros mismos y hemos perdido la capacidad de escuchar, de sentir, de vincularnos con lo que Dios ha hecho. Y entonces Dios nos está hablando y no lo oímos, la naturaleza nos está hablando y no lo oímos. Es más, ángeles, querubines, serafines nos están hablando, no los oímos. ¿Sí? Creo que lo que más escucha la gente son los demonios, quién sabe por qué, todo lo demás está ahí y a eso sí les damos entrada y que eso sí escuchamos todo lo que nos está diciendo. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, ¿sí? Debemos entender cómo la creación está intentando comunicarse con el ser humano. Ahora, ¿cómo es que el ser humano se relaciona? Escúcheme. Físicamente, el cuerpo es polvo y se relaciona con el polvo. Comemos polvo, bebemos polvo, o sea, materia, es lo que llamaría la química materia. Usted está hecho de polvo y agua. Quiere decir entonces que el 70% más o menos de su cuerpo, 75% es agua. Y el resto es polvo. Y es muy fácil saber si eso es verdad o no, porque cuando una persona muere y la llevamos entonces a que la incineren, no le entregan 80 kilos, le entregan cenizas
Y si bien es cierto que ahí se mezclan las cenizas de todo mundo, ¿sí? Entonces cuando usted tiene las cenizas de su pariente, también tiene toda la mancomunidad, ¿sí? Sacarán la mayor parte de lo que era de usted, pero de todos modos ya después no se puede armar, así que no le cause mucho problema, ¿sí? Entonces le entregan en una cajita el puño de cenizas con una buena parte de usted, con otro pedacillo del que andaba por ahí, y usted dejó para cooperar con el que sigue y que se junte el kilo, ¿sí? Y que quepan en la cajita, pero quitándole el agua, usted es un puñito nada más. Y ese puñito pequeñito que es usted, es el polvo que quedó de todo lo que comió y de todo lo que estuvo guardando cuando desechó el resto del polvo todos los días cuando usted iba a completar sus necesidades, ¿sí? ¿Por qué decirlo así? Porque somos polvo. Fuimos hechos del polvo, Génesis capítulo 2, verso 7, ¿verdad? Cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y dice Eclesiastés capítulo 12, que el hombre volverá al polvo de donde era. Usted tiene 5 sentidos que son los que se reconocen como sentidos primarios: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. El más extendido en su cuerpo es el tacto. La piel es el órgano más extendido y la piel usted va a percibir entonces temperaturas, va a percibir desde texturas, va a percibir usted bioquímicamente, también va a percibir si algo es ácido, si algo es desde alcalino porque le va a quemar, le va a picar. Es más, todo el resto de los sentidos tiene que ver con la piel, porque las papilas gustativas de su lengua es piel, las de la parte de adelante, entonces el gusto es piel hiperespecializada para percibir sabores, para percibir temperaturas. Las papilas gustativas de la parte de atrás de su lengua también es piel y con eso va a percibir los olores. Cuando usted huele, no es la nariz, sino las papilas gustativas que están detrás de la lengua, ahí cerca del glotis, lo que le permite saber a qué huelen las cosas. Y entonces cuando usted está oliendo, en realidad está haciendo así, ¿sí? Entonces, pastel, perro muerto, caquita de perro. Pues sí, lo cierto es que usted está echándose un bocadillo de micropartículas asquerosamente hediondas, pero bueno, es la piel. Cuando usted está viendo, tiene una piel hipersensible que es sensible a la cantidad luminosa, es sensible a los cambios cromáticos y entonces con esa piel de lo que es el ojo usted puede percibir las variaciones en luminosidad. Usted puede percibir también con la piel, sobre todo la piel que está en su oído, en la parte interior, se llama tímpano, y ese pedacito de piel que tiene por ahí el yunque, el martillo, el caracol, ¿sí? Ese pedacito de piel es el que le va a ayudar a usted a escuchar. Y entonces, en realidad, toda nuestra piel se ha ido hiper especializando para poder sentir lo que está a nuestro alrededor. Pero con esa piel usted también podría sentir otras cosas que ya se desconectó de ellas. Porque dejó de ser consciente de ellas y por lo mismo dejó de mantener relación, contacto. Y entonces usted tiene conciencia de aquello con lo que está relacionado. ¿Qué escucha? Solamente aquello con lo que está relacionado. Si no hay relación, no hay comunicación. Se lo vuelvo a decir, si no hay relación, no hay comunicación. Entonces, ¿con qué cosas está relacionado usted físicamente? Con ellas se va a interconectar. Y eso es lo que va a percibir. Y hay gente que desarrolla entonces su sensibilidad
de una manera tremenda, de una manera extrema, de tal forma que puede ser sensible a lo que sucede a su ambiente, porque ha desarrollado orgánicamente esa capacidad de mantenerse conectado. Pero luego viene el alma, y con el alma usted va a tener entonces las emociones, va a tener los pensamientos, y dentro de las emociones y dentro de los pensamientos va a tener capacidades que va desarrollando. Las podríamos desglosar. ¿En cuántos pedazos podemos desglosarlo? Pues depende de la teoría que usted se agarre. Y podríamos decir entonces distintas capacidades del raciocinio, podríamos hablar de distintas emociones, de distintas respuestas ante todo ello, y esas ya no están en el cuerpo, esas están en nuestra capacidad cognitiva, y a eso le hemos llamado alma. Y entonces, todo lo que usted ha aprendido y se relaciona con ello, hace que su percepción del mundo cambie, aumente. Y entonces, usted dirá que algo es bello porque ha desarrollado la capacidad de ver esas cosas como bellas. O usted dirá que algo está feo porque ha desarrollado la capacidad de verlo como feo. Cada uno de nosotros entonces desarrollamos esas capacidades. Y por último, en el espíritu. Y entonces mi pregunta es, ¿cuántas voces puede usted escuchar? ¿Usted puede escuchar a cada uno de los seres creados? Yo creo que sí. Las podemos poner en 3 grandes grupos, pues sí, o en 4 o en los que quiera, sí. Finalmente la matemática permite que usted se organice como mejor le parezca. Pueden ser las voces que escucha con su cuerpo, las voces que escucha con su alma, las voces que escucha con su espíritu. Bueno, pues sí. Y si en lugar de decir voces, porque de repente nos confundimos porque pensamos que voz es todo lo que se escucha, si en lugar de eso dijéramos manifestaciones, porque yo puedo escuchar un semáforo, pues me va a decir no, pero sí puedo percibir que de estar rojo se puso en amarillo, de estar verde se puso en amarillo y luego en rojo, ¿sí? Y eso sí lo puedo percibir. Quiere decir entonces que el término escuchar es un término limitado y equívoco para poder hablar de la percepción a través de un cierto sentido. Pregunta. ¿Alguna vez le ha dicho el caldo de frijoles, ya no me comas? Pues si usted no sabe escuchar eso, va a terminar con una diarrea tremenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está sedo y le está diciendo a través de su lengua, ¿sí? Ya está en un estado de fermentación, se huele que ya no sirve, se prueba que ya no sirve, y uno, desde que lo vas a oler, tú dices, esto ya no me lo puedo comer, me va a hacer daño. Te está diciendo, no me comas, ¿sí? No te lo está diciendo con una voz audible, pero te lo está diciendo a través de un olor y a través de una manifestación bioquímica en tu gusto. Y tú dices, cambió su sabor, y al cambiar su sabor me está dando un mensaje, y ese mensaje es, si te lo comes, te hace daño. ¿Me explico? Entonces los frijoles sí se pueden comunicar conmigo, o yo me puedo comunicar con los frijoles. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, está bien o no está bien. Ahora, me vas a decir, ay, pero esa comunicación no es cierto. Bueno, a ver, ¿cómo le dice una flor a una abejita, estoy listo para que me polinices? Pues a través de olores. Y la abejita entonces va a percibir a la distancia que hay un cierto olor, y va a ir a donde está esa cierta flor y va a tomar entonces la azúcar, la glucosa que está produciendo esa cierta flor, y mientras va y toma la glucosa, el polen se va a pegar en sus patitas, y cuando vaya otra flor que también tiene glucosa, va a llevar entonces la polinización, y eso va a permitir que haya un fruto. ¿Hay comunicación? Sí, sí la hay. ¿Cómo puedo decirle yo al perro que le tengo miedo? Porque el perro no sabe mi idioma. Sí, pero huele la cantidad de neurotransmisores, y entonces cuando tú estás asustado, tú empiezas a generar un lenguaje bioquímico en tu organismo para decir, tengo miedo.
o cómo le hace la muchacha, ¿sí? O qué sucede con la chica en ciertos días del mes en donde todos los que están alrededor andan pero descocados y alocados, ¿sí? Porque tiene un mensaje en feromonas que está diciendo háganme caso, ¿sí? Y los que andan alrededor no son conscientes de ello, pero andan, ¿sí? Enyeguados y están oliendo las feromonas del lenguaje corporal de la muchachita que está diciendo estoy en mis días fértiles. Ya no eres consciente, pero tu organismo sigue olfateando y sigue diciendo, ese cambio hormonal me está diciendo que por aquí hay alguien que está en sus días fértiles y eso me está diciendo un mensaje. El cambio hormonal de la mujer embarazada que hace que el hombre de repente tenga ascos y no pueda dormir y tiene vómitos y demás, y tú dices, la embarazada es ella, sí, la embarazada es ella, pero el cambio hormonal en ella está generando un lenguaje bioquímico que el otro que se la pasa toda la noche respirando junto a ella, ¿eh? Ese lenguaje corporal le está diciendo, no me toques. Y por eso hay un rechazo y el otro se siente mareado y se siente con ascos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer está diciendo, no es el momento de tener un acercamiento sexual, déjame en paz, no quiero que te me antojes, ¿eh? Y entonces hay lenguajes que nosotros hemos olvidado, insisto con ello. Regreso a mi idea anterior. Con aquello con que yo estoy conectado y que percibo entonces en esa necesidad de interconexión, genero entonces comunicación. Mi cuerpo, a través de estos sentidos, lo percibe. Es posible decir que hay una interconexión desde el punto de vista del alma, o sea, que hay ideas, hay emociones que me conectan con otros. Y entonces resulta que a nivel del alma nosotros no nos damos cuenta, pero hay una mezcla de lenguajes, de mensajes, que cuando llegamos a un cierto lugar no podemos identificarlo con claridad, pero tú dices, algo sucedió, se siente muy tenso el ambiente, algo sucedió, la gente está enojada o está triste. Tú no estuviste allí, pero te das cuenta de que algo sucede porque hay formas de expresarlo en las personas que están allí que te hacen sentir que algo está sucediendo. No te lo dicen claramente, no te lo dicen verbalmente, pero tú logras identificar que la persona está sintiendo, está percibiendo algo y eso que siente, eso que percibe, lo manifiesta a través de sus emociones o sus pensamientos. Y entonces nosotros fuimos hechos, y esta idea es mi idea para lo que sigue. Nosotros fuimos hechos para captar señales. Es como una televisión que fue hecha para captar señales electromagnéticas y gracias a eso poderse conectar y mostrar una imagen en pantalla. Como un aparato de radio que fue hecho para captar señales electromagnéticas y reproducir sonido. Como un teléfono que fue hecho para captar señales electromagnéticas y poder entonces recibir y enviar información. Si uno dijera, y con mi teléfono se conectó, todo el mundo voltearía y diría, pues para eso lo hicieron, para interconectarse. O sea, ¿qué de extraordinario hay que un teléfono se conecte? Cuando es precisamente esa su función, mantenerse interconectado. Nosotros fuimos hechos para mantenernos interconectados. Seas consciente o no seas consciente, esa es tu capacidad.
fuiste hecho para mantenerte en una interconexión constante. Siempre estás en interconexión, aunque no te des cuenta. Por eso percibes cosas que ni sabes por qué, por eso ves cosas que no sabes ni por qué, por eso tienes sueños, por eso tienes pensamientos, por eso tienes sentimientos, por eso tienes emociones, porque todo lo que tú estás percibiendo lo codificas y lo decodificas de una cierta forma que después tratas de interpretar lo que estás sintiendo. Y tú dices, es que no sé qué está pasando, siento algo raro, siento como que algo va a pasar. Y tú dices, pero ¿cómo que estás sintiendo? Sí, siento que algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, pero tengo miedo. ¿Qué estás sintiendo? Pues estás percibiendo precisamente, hay un mundo espiritual, hay un mundo de las ideas, de emociones, o sea, un mundo álmico. Entonces, un mundo espiritual o una dimensión espiritual, si lo quieres decir mejor así, una dimensión del alma donde están emociones y pensamientos y una dimensión de las cosas donde hay manifestaciones físicas, y estoy hablando de sonido, de luz, de electromagnetismo, de temperatura, y cada una de ellas las estás captando todas al mismo tiempo. Preguntas hasta aquí. Con esto estoy poniendo ahorita de entrada las reglas del juego. Comentarios. ¿Sí les llegó el mensaje? Ok, a ver, bien, Emily. Me hiciste que recordara hace un tiempo, unos 6 meses o un poquito más, estuviste predicando acerca de esta parte de prestar nuestros oídos, de prestar nuestra vista, o sea, todos nuestros sentidos en pro de la tierra y en cuidar la tierra y en ser responsables y de esta parte en la que Dios nos había puesto como colaboradores con Él. Incluso en algún momento lo habíamos platicado y yo te decía, pues andas en modo élfico, ¿no? Por la parte de cómo historia, te dice cómo ellos podían tener la atención y el respeto aún para una hormiga y cómo es que nosotros muchas veces nos damos el tupé de creernos corona de la creación, implicando que podemos arrasar con cualquiera que se nos pare enfrente, ¿no? Con una actitud incorrecta. Y yo creo que tiene que ver mucho con esta actitud que podemos mostrar muchas veces porque se nos hace fácil a lo mejor. Y creo que es una cuestión de corresponsabilidad. Entonces, yo te he visto como Mati te busca, cómo te hace fiesta, todas estas cosas, incluso lo hemos platicado, digo, es que aquí hay una situación especial. Y creo que tiene que ver con esta parte del respeto y el sabernos que como hijos de Dios somos responsables, que no es como nomás soy hijo de Dios y por eso yo puedo hacer lo que yo quiera y le digo a mi papi que te caiga un rayo, no sé, por bebé muy drástica, sino más bien es decir, como hija del rey, necesito cuidar lo que es de mi padre. Sí, me hiciste recordar mucho como todas estas prédicas y estas charlas que tuvimos en ese tiempo. Ahora, tú tuviste relación con caballos. ¿Un caballo se puede comunicar contigo? Claro, me echaba chisme cuando no le daban de comer. Ustedes conocen a Rispa. Rispa me da la queja de cómo se siente, de que no ha comido, me da la queja de que no le he dedicado tiempo y se para en la puerta y empieza a hablar conmigo. Y no es un ladrido, no es una mezcla de gemidos, ladridos, aullidos y demás, ¿sí? Para poder decir, oye, pues aquí estoy. Y dice uno, es que no ha comido, ¿no? Tiene la cazuela llena y sí tiene alimento, pero dice,
tienes todo el día y no has salido, no me has dedicado atención. Y el perro te lo dice. ¿Sí? Y la persona que está a un lado dice, ¿qué tiene? Pues igual que la mamá que puede comunicarse con el chiquillo de 1 año y que dice, es que quiere bibi, pero es que quiere esto, y uno nada más escucha, ta, 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 ta. Sí, pero la mamá ha identificado, ¿sí? Y habla el tatañol, y entonces ese ta, 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 el otro lo puede identificar y puede decir, tiene esto, le duele aquello, está frustrado, está contento, está triste, tiene miedo, y uno dice, ¿cómo le haces? Ok, entonces el secreto es relación. Incluso, y tomando esta parte que dices ahorita de relación, creo que es algo que a mí me ayudó a entender mucho como mi postura también en esta parte, es que a mí los caballos me llegaron a sorprender muchísimo, o en específico una yegua, porque ella logró entender qué era lo que estaba pasando con mi corazón en un momento en el que yo estaba muy triste y que llegué y me metí a la caballeriza y yo lo único que quería era llorar y llorar y llorar. Cuando yo sabía que en ese momento, la verdad, ni me pasó por la mente, pero nosotros nos tenían prohibido meternos a las caballerizas, sobre todo con esa yegua por el carácter de ella, y pude estar ahí, llorar, y la otra impaciente hacerme moverme de tal manera que yo quedara colgada de su cuello y terminar llorando el rato que a mí se me antojó sin correr. O sea, ver la nobleza del animal, que ella logró entender lo que muchas veces yo no puedo entender cuando veo a alguien que trae una cara triste, o sea, y que ni siquiera me dispongo a acercarme a decir, ¿estás bien? Entonces, yo puedo decir, o sea, si un animal lo hizo conmigo, y vuelvo a lo mismo como con esta parte de decir, porque yo soy la humana, ¿no? Pero si un ser vivo que no es un humano lo hizo conmigo, ¿por qué yo que soy humana y que razono, no lo voy a hacer con el otro? A mí me resulta impresionante. Uh -huh. Muy bien, comentarios de alguien más. A ver, somos 18 y hemos hablado 2. Pues a mí ya me entró el remordimiento de conciencia. Tengo una perrita a la que no voy a visitar mucho y no quiero ir porque me va a reclamar. Porque sí, casi no me ve y cuando me ve no me quiere dejar venir y le he explicado que no tengo mucho tiempo para verla, pero como dices, o sea, sí te hablan y todo, y la experiencia, incluso hasta la veterinaria me dice, se me queda viendo así como, señora, usted está loca. Le decía, es que cuando parió mi gatita, me fue y me tocó la puerta, quería que le pusiera su caja y mire, y se me quedaba viendo así, no, pero sí, mire, me hablaba, me decía, mira, voy a tener a mis gatitos y te quiero junto a mí. Y se me quedaba viendo con una cara así como, le falta un 20, señora. Pero es que mire, me habló y me quería junto a ella y ahí estuve durante el parto y todo, pero o sea, llega a ese punto de comunicación. Y me acuerdo que de hecho, mi mamá tenía unas gallinas y guajolotes aquí en casa. Y yo nomás oía que iban a matar gallina y yo iba y les decía, muchachas, pues lo siento mucho, yo las quiero mucho, pero mi mamá dijo que va a ser caldo de gallina y yo les prometo que no voy a comer caldo porque sé que las van a matar a una de ustedes. Y se agachaban todas la cabeza bien tristes. Y yo no comía caldo de gallina, pero porque yo las consideraba mis amigas, ellas eran con las que platicaba. Y yo veía cómo me entendían y se ponían tristes y ya nomás veían que mi mamá salía al patio y todas se arrinconaban para una esquina porque entendían que una de ellas iba a morir. Entonces es una cosa tan curiosa de cómo de verdad platicar con los animales, y a veces por las prisas o por eso vamos perdiendo esa comunicación, esa sensibilidad de ver cómo pues, la naturaleza ahí está, solamente queriendo que nos acerquemos a ellos para entenderlos, para platicarles, porque pues ellos también entienden
aún los árboles entienden, y comprobado no solo por ser hijos de Dios, los científicos lo han dicho. Cántale bonito al agua, y cuando se está congelando, y las figuras que se hacen en el agua antes de congelarse crean figuras que son obras de arte. Pero en cambio grítale al agua, trátala mal, háblale de un modo grosero, y en vez de hacerse copos de nieve bellos, se hacen estructuras, la molécula del agua se destruye, se hace horrible. En cambio, cántale o háblale cosas bonitas, y las moléculas que se congelan son obras de arte. Al igual a las plantas, háblale, son partes vivas y van a florecer. O sea, la naturaleza está viva, tiene tal vez, si no, si no alma propia, tiene emociones, tiene de alguna manera, pues tiene la esencia de Dios. Entonces, por ende, tiene su manera de comunicarse y de sentir. ¿Sí? Así es. Gracias, Berta. Lore, te escuchamos. Lore Torres. Lorena. Ok, bueno, brincamos a Lore mientras se vuelve a conectar. ¿Quién trae el Moto E5 Plus? Madrecita. Adelante, ¿eres tú, Lupita? Moto E5. A ver. Bueno. Creo que yo reinicié, no sé. Sí, a ver, Lore, te escuchamos a ti. Bueno, pues de animales y plantas pues tengo muchas historias, pero hay algo muy hermoso que nos pasa a mí, a Viri. Un día estaba yo en la plena selva de Veracruz, no había pues nada de señal ni nada, y se me acabó el tiempo aire. Y yo donde llegaba después de la selva, de caminar horas por agua y todo, pues donde llegaba al campamento, había un pedacito de señal, pero trepada en un árbol y dando así la forma. Pero yo en la mañana le estaba diciendo desde Veracruz en la selva a Viri, Viri, no tengo señal, pero también no tengo cómo llamarte porque no hay dónde poner tiempo aire. Estoy en la selva. Entonces, en la tarde que llegué, ella me llamó y yo me fui a un árbol y ella no sabía ni yo, y de repente entra la llamada, dice, sí, ya sé que no tienes dinero, ya te puse, mamá, ya estamos bien, algo más que necesites. No, hija, ya estamos bien. En otra ocasión, mi hija, yo iba saliendo de su cuarto y dije, Viri estaba abajo, pero no lo dije hablando, le dije, ay, Viri, otra vez me moviste las cosas. Y ella me grita y me dice, ay, mamita, están en este lado, se ve mejor así, ¿qué te parece? Ay, dije, pero es el amor que nos tenemos, el amor tan grande que yo puedo sentir cuando ella está en peligro, cuando ella está, nomás al verla sé que ya lloró, sé que ya algo le pasó, ¿verdad? Y con un auto, cuando yo voy manejando en el auto, es algo que es materia, pero yo voy oyendo el motor sin querer, sin darme cuenta. Y yo voy oyendo, y si oigo algo diferente, le digo a Viri, Viri, algo está mal, vamos a pararnos porque algo no me suena bien, Viri, algo trae. Y ya nos paramos, sí, pues una rama que agarré, algo, en fin, pero esa es mi experiencia. Y más también con ángeles, pero esa es más adelante, pues. Gracias. ¿Quién trae el Moto 5? Nada más para darle... Creo que yo, pastor. Muy bien, a ver, adelante. Nada más que ahí te aparezco como Moto 5, ¿no aparece el nombre de Gabriela? No, aquí apareces Mota. Ah, ok. Es que tuve que volver a reiniciar para entrar porque no podía entrar. Ok,
¿Qué nos quieres compartir, Gaby? Yo de la clase no pude entrar al principio, pero yo lo que retomé de la clase que tú estás hablando, yo lo llevé que hace días me hablaba una persona que ocupaba consejo. Y yo me acordé que tú un día nos habías dicho que cuando la persona acude al ministro a consejo es porque vas a buscar un consejo de parte de Dios, no porque vas a buscar el consejo de Gabriela, ¿no? Tú decías de Pablo. O sea, pues si yo les doy un consejo como Pablo, pues olvídate, tú tienes que ir con el ministro y que ese ministro te dé un consejo de parte de Dios. Entonces, hablaba conmigo la persona y yo dije, yo preguntándole a Dios, ¿qué quieres decirle a esta persona? ¿Qué le aconsejo? Y en este punto yo caí pues aquí en la clase que todos los ministros, para poder dar un consejo a la persona que se acerque, como consejeros debemos de tener que desarrollar todo esto de lo que tú hablabas, del alma, el del espíritu, para poder tener ese discernimiento en lo que hay en la persona que llega contigo a una consejería espiritual, a una consejería en lo natural, y poder tener todos estos sentidos en el alma, en el espíritu, de cierta forma despiertos, ¿sí? Para poder aconsejar a la persona sabiamente. Yo así lo veo, porque yo hablaba con esta persona y yo trataba de discernir lo que había en ella para darle una respuesta, porque hay veces que las personas llegan contigo, sean creyentes o no creyentes, buscando un consejo de parte de Dios o buscando sentir la presencia de Dios, y yo este punto lo llevo hacia el consejero o al ministro, ¿no? Que debemos ser apercibidos en estar activos en esa relación con Dios, en esa intimidad, para poder desarrollar todo lo que Dios puso en nuestro espíritu, todos sus talentos y dones para poder ser eficientes en el consejo que vamos a dar a las personas. Y que es muy importante que todo esto que tú hablabas de los sentidos, cómo poder discernir y captarlos para desarrollar esos 5 sentidos para llevar a la persona a un crecimiento en consejería. Yo por ahí tomé toda la clase que tú estabas dando. A mí fue lo que, bueno, fue lo que yo percibí, lo que a mí se me vino, ¿no? De esta parte. Obvio que de ejemplos, pues pude tener a veces muchos con animales o situaciones, pero a mí el punto me lleva aquí, a donde yo te mencionaba. No sé si ese era el punto de la clase, pero yo ahí me iba a ese punto, ¿no? A que tengamos que tener ese discernimiento los ministros y desarrollar todo esto de lo que tú hablabas. Se me hizo interesante, ¿no? Porque hay veces que las personas llegan buscando, oye, es que yo sentí esto, yo sentí aquello, y no se trata de sentir, no se trata de que, y tú ves a la persona que está en pecado, ves las situaciones que están alrededor de ella, y si el ministro no tiene desarrollado es todo esto de lo que tú hablabas, no vamos a poder ser eficientes como ministros, ni para apoyar a aquellos que quieren tener un encuentro con Dios o llevarlos a la presencia de Dios, si no tenemos desarrollado nuestros 5 sentidos espirituales, que lo más importante vendría siendo, claro, el discernimiento. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuál es la parte de mí que me lleva a conectarme con Dios para poder direccionar a esta persona o aconsejarla o llevar a la iglesia a una dirección, a meterlos a la presencia de Dios? Y qué importante, a mí se me hace muy interesante porque es esa parte que tú llegas a desarrollar, lo que es la visión, el oído, el tacto, que a veces es cierto. O sea, la persona, tú llegas y puedes sentir la atmósfera de un lugar, pero si tú no tienes esos sentidos desarrollados, sí vas a decir, aquí hay algo, aquí pasó algo, pero eso no nos vamos a llevar siempre a yo sentí, no, no, a ver y discernir qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que estoy percibiendo para ser efectiva, a lo que qué Dios me quiere mostrar, qué estoy agarrando de aquí, qué tengo que aprender, ¿no? Para ser eficiente. Si yo le sirvo a Dios, tengo que ser eficiente en esta parte. Yo así lo veo. No sé qué me digas tú. Ok. Ahora, aquí para seguir adelante entonces en esto, aquí necesitamos irnos a 1 Corintios capítulo 14. ¿Por qué ese capítulo en particular? Porque 1 Corintios 14 es un capítulo que el apóstol Pablo se lo dedica a los dones de profecías, al hablar en lenguas. Y quisiera que entendiéramos algunas cosas, ¿sí? En otro momento me voy a regresar a este mismo capítulo,
pero ahorita hay un punto que quiero señalar. Dice entonces, se me movió mi anotación, permítanme. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 14, ya andan ustedes por allí. Y dice en el verso 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿O qué haría entonces? Oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esta frase la vamos a utilizar como punto de partida para hablar de la distinción que hay, de la contradicción que se da entre la percepción desde el punto de vista del entendimiento, a la que voy a llamar por un momento álmica, por estar en el alma, para que sea en contraposición con la percepción del espíritu, que es como le está diciendo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 14. Y entonces, si me lo permiten decir de esta manera, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, diría, mi alma queda sin fruto, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, esto es con mi alma, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, con el alma. Y entonces resulta que nuestro lenguaje que nosotros utilizamos en nuestra relación con las personas es un lenguaje que gira alrededor de nuestra interpretación del alma. Y en nuestra interpretación del alma, en nuestra forma de razonar con el alma, hemos hecho la percepción del espíritu a un lado. Queremos razonar las cosas en la lógica del alma y descartamos las cosas en la forma de entenderlas, de percibirlas, si me permiten decirlo, en la lógica del espíritu. Ahora, esto que estoy diciendo lo voy a complementar todavía un poquito más con la palabra sentir. ¿Qué significa la palabra sentir? Bueno, para nuestro idioma, sentir y pensar son dos cosas diferentes. Pero es bien curioso que cuando hablamos de la percepción espiritual, no dice pensar, normalmente dice sentir. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfeccionaos, consolaos, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de paz y amor estará con ustedes. ¿Sí? Dice Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sí? Filipenses capítulo 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Primera de Pedro 3:8. Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Noten ustedes que cuando el apóstol Pablo está hablando de una percepción espiritual, no está diciendo pensar, está diciendo sentir. O lo que decimos nosotros típicamente, a Dios más que pensarlo, lo sientes. Voy a tomar un argumento que no está en la Biblia y no porque sea satánico, sino simplemente porque la Biblia no es un libro de neurociencias.
pues, si Dios hubiera querido que así fuera, lo hubiera escrito diferente, ¿sí? Pero debemos de entender que los seres humanos, antes de ser seres racionales, somos seres sensoriales. Antes de ser seres racionales, somos seres sensoriales. O sea, la vista se siente, el tacto se siente, el ruido se siente, y después ponemos nombre a lo que sentimos, y al ponerle nombre y tratar de entender desde nuestro punto de vista la forma en que funciona, empezamos a generar razones por las cuales tratamos de predecir algo. O sea, primero sentimos y luego razonamos. Lo vuelvo a decir. Primero sentimos y luego razonamos. Última vez. Primero sentimos y luego razonamos. Donde la palabra razonamiento significa encontrar las razones que a mi parecer justifican el comportamiento de algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el razonamiento no es infalible, porque el razonamiento es una hipótesis personal. Yo creo que va a suceder tal cosa. Y cuando no sucede, tengo que cambiar mi manera de entender las cosas para generar un razonamiento distinto. Y nos pasamos toda la vida aprendiendo razones distintas para poder predecir un comportamiento de las cosas que están a nuestro alrededor. Vamos a la escuela para que nos enseñen formas de razonamiento y dedicamos toda nuestra vida, lee y lee, pregunta y pregunte, aprende y aprende para aprender formas de razonamiento, y de repente la ciencia da un brinco y todo lo que pensabas que era de una forma resulta que no es así y tienes que volver a empezar y otra vez y otra vez y otra vez. Pero la sensibilidad, que es la base de los razonamientos, esa siempre la estás percibiendo y tú le vas cambiando el nombre. Para una misma sensación, tú la vas graduando y le vas poniendo distintos niveles de descripción, de forma de llamarlo, de caracterización. Y entonces, miedo. Cuando es poquito, ¿cómo se llama? Cuando es mucho, ¿cómo se llama? Y tú vas creando entonces tus propios parámetros para decir, estaba, ¿sí?, despavorido, estaba aterrorizado. Y entonces dices, era miedo muy grande, ¿sí? O siempre, o nada más era miedo, pero poquito. O sea, había incomodidad, ¿sí? Había recelo. Y entonces nosotros a una misma sensación la vamos desbaratando, desmenuzando para poder hacerla comprensible. ¿Cuál es el problema? El problema es que en nuestra forma de razonar hemos descalificado nuestra sensibilidad. Y lo espiritual se siente más que pensarse. Lo espiritual se siente más que pensarse. Y lo que nosotros sabemos nos lleva a tratar de caracterizar lo que sentimos. O sea, yo siento algo, lo comparo con lo que conozco, que son mis razones, mis argumentos, para poder decir si es adecuado o inadecuado, si es peligroso o es favorecedor, si me gusta o me disgusta, pero la sensación es la misma. ¿Me estoy explicando? Y entonces, ¿cómo saber yo cuando es Dios? Y decía, la relación genera vivencia, la relación genera conocimiento, la relación genera comunicación, la relación genera entendimiento del comportamiento del otro. Y hay gente que dice, es que yo no sé si es de Dios o no. Y yo digo, pues ¿cómo vas a saber, criatura, si ni lo conoces, si ni pasas tiempo con él, sí? Ahora, te puedo preguntar,
Si un cierto anuncio o una película es de Netflix, a eso sí te puedo preguntar, porque sí pasas tiempo allí. ¿Sí? Y sí te puedo preguntar de muchas otras cosas, pero ¿cómo saber si es Dios o no? Bueno, pues tendrías que pasar tiempo con Dios, tendrías que pasar tiempo buscando, sintiendo, percibiendo. Ahora tú dices, pero es que ¿cómo se aprende? Igual que como aprendiste que el agua caliente quemaba y que el agua fría se sentía diferente. Es vivencia. El ser humano aprende viviendo. Incluso cuando uno dice en la escuela, tengo toda la vida de maestro, déjame decirte, el conocimiento se genera en una vivencia. Es que voy a la escuela para que me transmitan conocimiento. Te mintieron horriblemente. No hay pomadas, no hay pastillas, no hay inyecciones, no hay supositorios de conocimiento. ¿Sí? No hay, solamente hay momentos de vivencia. Entonces, ¿cómo voy a aprender de un libro? Me tengo que poner y tengo que vivir el libro. Si voy a ver una película, tengo que meterme en la película, tengo que escuchar lo que está en la grabación y tengo que meterme, vivirlo, sentirlo, apasionarme en ello para que se me quede grabado. Porque si solamente soy un espectador lejano, no voy a aprender. Tengo que convertirme en protagonista de lo que está sucediendo para poderlo vivir. La fe necesita ser una vivencia, una experiencia personal. Y donde las cosas que estoy sintiendo las empiezo a confrontar, a contrastar con lo que está en la palabra para aprender a discernir. Por eso, cuando se habla de este tipo de conocimiento y cuando se habla del discernimiento, la palabra discernir significa separar. Y entonces el discernimiento necesita ser algo que se desarrolla por la vivencia. ¿Cómo lo dice la palabra? ¿Sí? Dice Hebreos 5:14. Bueno, desde el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, noten ustedes, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? No dice para aquellos que por oídas, que por experiencias ajenas, que porque se los contaron, no dice así. Dice para los que por el uso, los que han tenido la vivencia personal, los que han transitado esa situación, los que han tenido y se han dado la oportunidad de vivirlo, de sentirlo, de ser parte de ello, y entonces comienzan a ejercitar, o sea, desarrollar la habilidad, la experiencia de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cómo lo haces? Hay que vivirlo. No hay pastillas, no hay inyecciones, no hay pomadas, ni nada más. No se puede transferir la experiencia de otro. Tú necesitas tu propia experiencia. No se puede heredar el conocimiento de alguien más. Te puedo dejar un montón de papeles escritos y eso es información. Pero si tú no lo tomas, lo haces tuyo, lo digieres, lo llevas a la práctica, desaparece. Preguntas, comentarios hasta aquí. Neftalí. Déjame ver si puedo acomodar todas mis ideas. Me estaba acordando desde que comenzaste la clase de un maestro que tuve de física en la secundaria, que una vez platicando conmigo fuera de la clase, él me hablaba sobre la realidad de las ondas, ¿no? Cómo hay un sinfín de ondas en el ambiente y cómo no las logramos captar. Dice, yo le hablaba sobre el cristianismo, porque yo soy cristiano desde que estoy en la secundaria, ¿no? Y mucho de mi tiempo lo usaba en evangelizar. Y él me decía, entiendo bastante bien lo que me dices porque yo lo veo desde la física. O sea, yo veo que el mundo espiritual es real porque
aunque yo no puedo ver esas ondas, al haberlas estudiado, sé que existen y puedo ver cómo tienen una repercusión en lo visible, pues, ¿verdad? Aunque no las pueda yo captar. Y luego después me llevó a pensar lo que había estado viviendo en días pasados y lo que hablabas tú en la predicación de la semana pasada sobre esta cuestión de la tecnología y cómo lo natural tiene una repercusión en el mundo espiritual. Y estaba pensando yo ahorita en la Torre de Babel, que fue con el que comenzaste hablando la predicación de la semana pasada, y cómo puedo entender el corazón de Dios ahora, porque cuando yo leí por primera vez la Biblia se me hizo atroz, dije, ay, qué terrible, o sea, a mí siempre me ha gustado la ciencia, crecí con un filósofo, estudié libros desde niño, entonces cuando yo llego al cristianismo, lo primero que encuentro es una iglesia cerrada, todo esto, y me frustraba, o sea, era una de las cosas que me frustraba mucho que no hubiera una concordancia entre la ciencia y Dios. Y entonces cuando yo leí Babel, la Torre de Babel, yo dije, híjole, qué terrible, o sea, quiere decir que Dios sí pone límites, ¿no? A estas cosas. Pero ahora que estaba yo escuchándote esta clase específica y entendiendo todo esto, pensaba en el corazón de Dios y la razón por la que hizo esta cuestión de Babel. Mm, Creo que la misma escritura nos lo dice. Él dice, se van a poner de acuerdo y lo van a lograr. Y no creo que Dios esté en desacuerdo en que alguien logre algo, porque tú puedes ver a un José que logró cosas tremendas, que le enseñó matemáticas a la cultura que por default se entiende como de las más avanzadas en matemáticas de su tiempo, ¿verdad? Porque José, siendo un judío que no resaltan precisamente por su conocimiento, son pastores de ovejas, Dios le da un nivel de ciencia que puede repartir de forma equitativa el grano cuando tiene que hacerlo. Entonces, no creo que Dios esté en contra de la ciencia, entonces no creo que el sentido de Dios y hay muchos ejemplos más, ¿no? Tenga que ver con Dios limitando al mundo, a las personas, de lograr cosas, de lograr tecnología. Lo que creo, yo siempre, últimamente lo he creído, si ellos hubieran logrado tocar la atmósfera, ellos se hubieran destruido, autodestruido, pensando pues ya más científicamente y lo que hoy sabemos sobre esto. Entonces, yo creo que Dios tuvo que limitarlos por su propia autodestrucción, porque pudieron haber propiciado cosas terribles, porque no tenían el nivel de tecnología que hoy tenemos, que precisamente por lo que ha pasado estos días, ¿no? Como un cohete puede ir hasta Marte y podemos llegar a poblar. Entonces, estaba yo pensando, ¿qué nos ha querido decir Dios o qué me ha estado queriendo decir Dios con todo lo que emocionalmente he estado percibiendo, con lo que has estado diciendo, ¿no? Y yo entendía esto. He estado estudiando en la escuela acerca de las tecnologías y cómo éstas afectan el medio ambiente y cómo podríamos propiciar tecnologías que fueran más amables con el medio ambiente, que pudiesen propiciar la preservación del ser humano, ¿no? Por sobre las tecnologías. Y yo creo que tenemos que tener cuidado porque es posible que este sea el primer paso a la población de otro planeta, la verdad. O sea, es algo que puede que yo me esté yendo muy allá y que ya me esté volviendo loquito, ¿no? Pero en realidad creo que puede suceder eso si esto va como va. Entonces, si el ser humano no aprende a usar lo que hoy tiene, que es la tierra, y va y poblamos otro planeta, o en el caso de nosotros como hijos de Dios, poblamos la Nueva Jerusalén, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo lo vamos a tratar? Y yo en lo personal creo que es una reflexión que Dios me está llevando a mí. Y con todo esto que hablaste hasta ahora, me acordé de cómo a ti Dios te habló por medio de un árbol que se cayó, ¿no? Ahí en el aguacate. Y eso propició todo el mover de lo que estamos haciendo en Redime este año. Y sin darte cuenta, o sea, todo eso ya estaba teniendo repercusiones en toda la iglesia de Cristo, porque escuchas mensajes de otras personas que están hablando lo mismo, ¿no? Entonces creo que lo que nos hace falta es poner más atención a lo que Dios nos está hablando. Y lo dices tú y ahí me cae el ventazo, pues, y la verdad la pedrada también muy directa,
¿En qué estamos poniendo más atención? ¿Cuántas horas le dedicamos a cuántas cosas? ¿Y cuánto le dedicamos a la reflexión, a escuchar la voz de Dios, a saber cómo ese simple sentir que yo tuve la semana pasada me está hablando de algo, de lo que Dios quiere decirme? Prepárate. Si va a haber un cambio, si va a haber una transformación, prepárate para ejecutarla. No se va a dar por arte de magia. Tú necesitas poner de tu parte. Y eso es lo que yo recibí ahorita que estabas hablando. Me habló bastante la clase de ahora. Gracias por darlo desde este punto de vista. Gracias, Neftalí. Dice Apocalipsis capítulo 11, ¿sí? Verso 18. Y creo que este versículo es un versículo para que lo medites mucho, Neftalí. Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, hay un tiempo para bendecir, reconocer, dar galardón a los que están caminando conmigo y a los que están haciendo mi obra, pero también hay un tiempo, ¿sí?, de traer juicio. Ahora, esta frase de destruir a los que destruyen la tierra es importantísimo porque el argumento de Babel es que ellos estaban en capacidad de convertirse en un impedimento, no solamente a Dios no le puedes hacer nada, no, pero a la obra de Dios, a lo que Dios tenía determinado hacer en ese tiempo. Y entonces se convierten en un estorbo al desarrollo de lo que Dios quiere hacer. Cuando tú dijiste este asunto de ir hacia Marte, que era lo que yo les decía, es verdad, Neftalí. Quiere decir entonces que hay una tierra más allá. No, no hay una tierra más allá, pero sí hay otros planetas que teóricamente podrían ser habitados. Y del mismo modo en que hemos echado a perder lo que está aquí, podríamos echar a perder toda la creación. Y entonces termina siendo como Babel, decir, estos si se ponen de acuerdo, si lo llevan a cabo, lo que van a hacer es extender lo que son. Y si lo que son hasta este momento es una maldición para el resto de la creación, tú dices, espérate, no estás listo. Es darle una escopeta a un chiquillo para que ande jugando, ¿sí?, a los policías y ladrones y agarre escopetazos y se suene a sus amiguitos. Ahí tú dices, no está listo, no tiene la madurez. Y no es porque Dios quiera tener al hombre confinado en un cuadrito. No, lo que Dios no quiere es que el poder que Dios le ha dado al hombre se use para destrucción. Un gran poder significa una gran responsabilidad y no es el hombre araña el que lo dice, ¿sí? Entonces, un gran poder implica la responsabilidad de entender lo que puede suceder con esa autoridad que Dios te ha dado. Por eso, después de Semana Santa hablábamos de señorío. Y el entendimiento humano genera señorío, la inteligencia humana genera señorío. Y ahí es donde no hemos entendido que ese límite se convierte en un límite de destrucción increíble. Por eso insisto tanto en esto. Ahora, tenemos que aprender a sentir, porque nuestro pensamiento tiende a ser engañoso. El pensamiento lo aislamos del sentimiento, usamos razones que nos convenzan, razones, por cierto, bastante egoístas, y con ellas nos aprovechamos del otro. Convertimos a lo otro en un recurso para mí, para suplir mi necesidad, para suplir mi ambición, y destruimos todo lo que está a nuestro alcance, destruyéndonos a nosotros mismos en el camino también. Ok, entonces vamos a dejarlo aquí. Siguiente clase, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, más que decir voces que escuchamos, lo que yo les sugiero es decir, ¿qué cosas existentes sentimos?
para irnos al lenguaje más bíblico. Y a Dios lo puedes sentir. Hay ángeles que los puedes sentir. Hay demonios que los puedes sentir. Hay situaciones físicas que las puedes sentir. Y entonces vamos a revisar qué siento. Y cuando yo siento algo, ¿qué es lo que en realidad estoy sintiendo? ¿Sí? O sea, cuando yo siento la luz, ¿estoy sintiendo el sol o estoy sintiendo la emanación del sol, el haz luminoso? Y entonces tengo que entender que cosas que yo percibo generan en mí una respuesta, generan en mí una reacción, generan en mí una manifestación. Sí, pero tengo que entender la diferencia entre aquello que lo origina y la forma en que yo lo recibo. Y yo sé que todo esto ya empieza a sonar a filosofada, pero no, tenemos que separar esto. ¿Por qué? Porque, insisto en el ejemplo del sol, tú percibes un haz luminoso, percibes un rayo de luz, pero también es una manifestación calórica, también es una serie de manifestaciones que llegan a ti, pero tú estás percibiendo la manifestación, no al sol como tal. Sabes que viene del sol. Bueno, la próxima semana vamos a tener tiempo para estar jugando con esa idea, para poder entonces entender, ¿logro ver a Dios o logro percibir la manifestación de Dios? ¿Logro ver a Satanás o logro percibir la manifestación de Satanás? ¿A eso que yo siento es solamente una emoción o le he puesto el nombre de emoción a lo que siento? Y parece ser que es un juego de palabras, pero vamos a tratar de separar todo eso para poder entonces clarificar qué hacemos cuando discernimos. Porque todo lo metemos en la misma canasta y la llamamos de la misma manera. Muy bien, Dios les bendiga. Qué gusto haber estado con ustedes. Gracias y hasta luego.